¿Cuánto tiempo tiene en dictadura Cuba? 50 años y sigue otra. Más de 60 años, ya lleva más de 60 años. Y 60 años con un bloqueo, pero el régimen en Cuba sigue intacto. Caso de Afganistán. En Afganistán, Estados Unidos intervino por 20 años el país, sacando a los talibanes durante esos 20 años, donde hubo una debacle económica dentro del país. Y el día que se estaban retirando de Afganistán, no habían salido del aeropuerto cuando ya los talibanes estaban tomando el control de todo el país. ¿Por qué la movilización tan grande en este momento en el Mar Caribe? Si tenemos el precedente en el año 2020-2021 con Soleimani, donde con un dron acabaron con la vida de Soleimani. Misiles teledirigidos derrumbaron aparentemente fuentes nucleares en Irán. Últimamente, Estados Unidos está haciendo operaciones quirúrgicas, teledirigidas, sin movilización de tropas. Eso es lo que dice el contexto histórico. Entonces, ¿qué está pasando y por qué tanta movilización en el Mar Caribe? En el momento en el que ya no se hable de la unidad de la oposición, porque la unidad de qué? Estamos hablando de que hay una cesta de manzanas podridas en esa mal llamada unidad. Pero esa es la unidad, las manzanas podridas. La unidad es la unidad de las manzanas podridas. Claro. Y por eso vemos como una manzanita se abraza con otra y se pudren todas las... Lo que no termina de entender la población venezolana es que no hay nada que salga de esa cesta que pueda darte una manzana sana. Toda la cesta está podrida. Y eso es lo que representa la oposición y el chavismo en Venezuela. Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pensadores de Conciencia. Yo soy Félix. Yo soy Kevin y vamos a hablar el día de hoy nuevamente de Venezuela y el contexto que ha estado sucediendo con los últimos acontecimientos durante todo el año 2025. Perfecto. Para poder abordar el tema, vamos a hacer un poco de memoria reciente en algunos hechos ocurridos y que nos han llevado al hoy. ¿Por qué no comienzas, Kevin? Nosotros hemos estado haciendo distintos videos y hemos estado mencionando todo el contexto de lo que ha estado pasando en Venezuela. No solamente en el contexto reciente, sino lo que ha llevado a lo que está sucediendo al día de hoy. Efectivamente, hay una dictadura en Venezuela, una tiranía propiamente a nivel académico, y lo que ha estado sucediendo es que desde las elecciones del año pasado, de las elecciones del año 2024, y el hecho de que se escogiera a un candidato como presidente electo y que ese candidato no se juramentara, que todos estuvimos mencionando todas las incoherencias que ha hecho la oposición venezolana para no llegar al poder, desmantelando que efectivamente su intención real no es llegar al poder. Y en torno a eso, ¿qué ha estado pasando y si realmente ha cambiado o no ha cambiado esa intención? Esa intención no ha cambiado. Partimos del hecho de que la juramentación no se dio. Y lo que se estaba proponiendo en Venezuela y la tesis que se estaba defendiendo por parte de la oposición venezolana era precisamente basarse en lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Yo quiero hacer un paréntesis. Es importante que en los videos anteriores pueden notar que ya habíamos advertido desde el mes de diciembre, hace un No, año, desde mucho antes, sí, desde el mismo mes que, de que julio, ese hombre no se juramentaba. Y lo correcto. apostamos y ese hombre no se juramenta y bueno, Y efectivamente. efectivamente no lo De hizo. hecho, creo que fuimos los únicos que dijimos que ese hombre no se juramentaba. Cayó el mundo entero como siempre, pero buscando siempre la coherencia, la realidad de los hechos, es que nosotros hacemos este trabajo con mucho cariño, evidentemente. Y este nuevo trabajo que traemos para ustedes es precisamente algo de eso. Entonces, ya sabemos que no seguramente ya pasamos ese episodio, ahora pasamos al nuevo. Vamos a hacer un Sí, resumen. pero más allá del hecho de que no se haya juramentado, que es un hecho, ¿qué representa el hecho de que no se haya juramentado? Porque muchas personas defienden, y sobre todo con este despliegue militar que ha existido hasta ahora en Venezuela, o cerca de Venezuela, en aguas del Mar Caribe, aparentemente muchas personas sostienen que viene una intervención militar. Sí. Si esa intervención militar llegase a suceder, ¿qué ocurriría con las figuras? ¿Quién vendría al poder? La oposición venezolana dice que ya tenemos un presidente,
que es el presidente electo Edmundo González. Sin embargo, la Constitución dice todo lo Todo lo contrario. contrario, por supuesto. El hecho de no haberse juramentado demanda la Constitución que se tienen que convocar unas nuevas elecciones. Entonces, si existiese esta intervención, que ya vamos a demostrar Que con está todo el descartado. análisis, con todo el contexto histórico y cómo ha venido actuando Estados Unidos, no desde este gobierno, sino desde los últimos 4 gobiernos, si realmente estamos cerca o no de una intervención militar. Exacto. Si llegase a existir, y colocan a estas figuras, entonces se estaría saltando también la Constitución venezolana, además de cualquier cantidad de derecho internacional que pudiésemos estar mencionando, Por supuesto. porque tanto el despliegue como la intervención en sí misma está descartada en cuanto a todo lo que es el derecho internacional. Recordemos para qué se hizo el derecho internacional. El derecho internacional se hizo para evitar que el fuerte se impusiera sobre los débiles, en este caso que las potencias mundiales ejercieran su voluntad frente a los países pequeños. No, y que no podemos dejar de lado algo muy importante. Por ejemplo, las acciones de Donald Trump carecen de legitimidad incluso dentro de su país, entendiendo que el Congreso tiene que aprobar ciertos movimientos y ciertas cosas que va haciendo. Pero esto no es así, lo hace de manera unilateral y tiene grandes críticas de ciertos personeros del Congreso, entonces ciertos congresistas. Si hay una situación legal en Estados Unidos para realizar ciertas operaciones, lo que no establece una intervención ni nada por el A estilo. eso me refiero con la legalidad. Pero se activó, recordemos, el título 50 en Estados Unidos. El título 50 es lo que le da, de alguna manera, carta abierta a Donald Trump para ejercer operaciones quirúrgicas y movilizar tropas en territorio no estadounidense. ¿Qué es lo que ha estado haciendo hasta ahora? Legalmente, hasta Desde el punto de en vista, cuanto al despliegue, ya vamos a ver las actuaciones que el despliegue ha hecho. claro, Pero en cuanto a la sola movilización, está dentro de la legalidad de Estados Unidos. Y que reabrieron la base militar en Puerto Rico, que es el llamado Comando Sur, y se movilizó. Todo esto enmascarado bajo la figura de lucha contra el narcotráfico, que llama la atención porque el narcotráfico no, el 80% del narcotráfico no pasa por el Mar Caribe, eso está claro. pasa por el Océano Pacífico. Y en el Océano Pacífico no hay tal despliegue militar. Tampoco hay un despliegue militar en la frontera sur de Estados Unidos. Y recordemos de dónde viene la crisis del fentanilo, Por supuesto, creada por ellos mismos. creada por las farmacéuticas y las empresas que a través sobre prescripción de opioides generaron una adicción en la población norteamericana frente al fentanilo. Exacto. Y que eso ha traído como consecuencia que distintos cárteles que venden lleven la oferta de todas estas drogas De un al mercado que territorio Estados Unidos creó. americano. Eh, Entonces, el origen no está siendo atacado y la circulación o las rutas donde entra la mayor cantidad de droga a Estados Unidos tampoco está siendo atacada. Entonces, el despliegue militar, cada vez, y con los últimos hechos, sobre todo con la incautación del buque petrolero venezolano en alta mar, que no llevaba droga, que no tenía ningún tipo de tráfico de humano. tráfico humano ni nada por el estilo, con lo cual está plenamente fuera de lo que es el ámbito jurídico del derecho internacional, demuestra a Estados Unidos que realmente el discurso oficial de la lucha contra el narcotráfico no es realmente lo que justifica la movilización en el Mar Caribe. Obedece a algo más. Entonces, recordemos que el tablero internacional no se fundamenta en que haya una dictadura o no, que se vaya a liberar a un país o no. ¿Cuántas dictaduras existen actualmente en Más el de mundo? 48 dictaduras en todo el mundo. No nos vayamos muy lejos. ¿Cuánto tiempo tiene en dictadura Cuba? 50 años y sigue otra. Más de 50 seguro. 60 años, ya lleva Sí, más de promete 60 más. años. Y 60 años con un bloqueo, pero el régimen en Cuba sigue intacto. Pongamos el caso de Afganistán. En Afganistán, Estados Unidos intervino por 20 años el país, sacando a los talibanes durante esos 20 años, donde hubo una debacle económica dentro del país. Y el día que se estaban retirando de Afganistán,
No habían salido del aeropuerto cuando ya los talibanes estaban tomando el control de todo el país, incluyendo el aeropuerto mientras ellos Y salían. las armas que ellos dejaron también. Entonces, la intervención que en ese caso existió, que duró 20 años, trajo como consecuencia que el régimen que supuestamente habían ido a sacar volviera con más fuerza al poder en Afganistán. Y el bloqueo económico en Cuba no trajo como consecuencia que se retirara la dictadura en Cuba. ¿Por qué sería diferente con Venezuela? ¿Por qué la movilización tan grande en este momento en el Mar Caribe? Si tenemos el precedente en el año 2020-2021 con Soleimani, donde con un dron acabaron con la vida de Soleimani en Irán, donde a través de misiles teledirigidos derrumbaron aparentemente fuentes nucleares en Irán. Entonces Estados Unidos no está interviniendo últimamente. Estados Unidos está haciendo operaciones quirúrgicas, teledirigidas, sin movilización de tropas. Eso es lo que dice el contexto histórico. Entonces, ¿qué está pasando y por qué tanta movilización en el Mar Caribe? Bueno, si nosotros quisiéramos generar hipótesis, como lo hacen muchos, veamos los procesos de distracción o los sucesos. Hipotéticamente hablando, digamos que se hace una intervención quirúrgica y lograsen extraer a Nicolás Maduro. Según la constitución venezolana, en este caso, se llamaría, quedaría como presidente, en este caso, el de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Que en este caso es que en Jorge este caso es Rodríguez. Jorge Rodríguez. Y en teoría, según la constitución, debería llamar a elecciones en un plazo de 30 días. Correcto, Durante estos 30 días, pues evidentemente se moverían las fuerzas políticas para intentar hacer todo esto. Esto hipotéticamente hablando. correcto. En ese caso, pues evidentemente vendrán elecciones y este tipo de elecciones probablemente pueda traer algún sistema de insatisfacción de alguna de las partes y habría que dirimir esa situación dentro del Consejo Supremo Electoral, que en este caso lo controla el mismo El gobierno. mismo oficialismo, por Pero de supuesto. repente no estamos satisfechos y entonces vamos y nos vamos a un proceso Judicial. judicial y El llegamos Tribunal al Tribunal Supremo de Supremo de Justicia, Justicia que pertenece claramente al gobierno. Entonces volvemos a caer en la misma situación. Entonces, ¿realmente es posible desde el punto de vista quirúrgico, y eso hipotéticamente hablando, hacer un cambio en Venezuela de esa manera? ¿Cuáles son las vías, posibles vías para hacer un cambio en Venezuela? nosotros ya hablamos de esto en otros videos, en videos anteriores. Las vías parten de una movilización interna que llama la atención que con tanta presión en el Mar Caribe que recae en todo el régimen de Venezuela, no se ha convocado a una sola marcha por parte de la oposición. Porque si se hubiese convocado una marcha y existe una presión tanto de afuera como interna, entonces estaríamos hablando de una doble presión que sí que pudiese traer como consecuencia un cambio político. Claro, por supuesto. Pero esto estaríamos hablando nuevamente en el caso en el que la oposición venezolana realmente quisiera un cambio político, que lo que hemos visto durante la historia de los últimos 20 años es que no han querido un cambio político. Entonces, si no quieren un cambio político, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Por qué no quieren un cambio político? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la USAID, por ejemplo? Y la denuncia que hizo Donald Trump entrando a su gobierno. Dijo que le habían entregado nada más entre el año 2018 y 2020 más de 700 millones de dólares a la oposición venezolana, aparentemente para financiar esa lucha contra la narcotiranía venezolana. Sin embargo, ese dinero no se sabe dónde está. ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? ¿Qué pasó con el control de Citgo y de monómeros? Todos estos escándalos de corrupción demuestran cuál es la verdadera intención y por qué la oposición venezolana tiene 26 años intentando, aparentemente, un cambio político sin ningún avance real Exacto. en ese cambio Y político. con una crítica por parte de todos los venezolanos en función del acero, o sea, Se va deslegitimando cada actor político que por representa a la supuesto. oposición. Y María Corina ya estaba deslegitimada. El respiro que adquiere María Corina es a través de la movilización en el Mar Caribe, en donde la oposición no tuvo nada que ver.
Porque, repito, siguiendo el hilo argumentativo que llevamos hasta ahora, ¿por qué se hizo una movilización hacia el Mar Caribe? ¿Cuáles son los intereses que responde esa movilización? ¿Responde a intereses venezolanos? ¿En qué caso se ha visto que un país, por intereses de otro, mueve sus tropas? No, evidentemente responde a intereses de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son esos intereses a los que te refieres tú en cuanto a la movilización de tropas por parte de Donald Trump en este caso? Veamos cuál es la posición de Donald Trump y cuál es su eslogan de campaña. Hacer América grande de nuevo. Make America Great Again. Ese hacer América grande de nuevo, estaríamos hablando de recuperar algo que América fue. ¿Y qué fue América recientemente? Fue el hegemón del mundo. Claro, Tras la Guerra Fría, Estados Unidos se posiciona como el hegemón. Recordemos que el hegemón es aquel que tiene el mayor poder y la mayor influencia en el mundo entero, que se posiciona como el policía del mundo. Sin embargo, hemos visto que tras todos estos años, desde que se posicionan como hegemón, han perdido esa hegemonía del poder y esa influencia ha ido decayendo. Empezamos a ver un Rusia fortalecido, empezamos a ver un China fortalecido, un India fortalecido, un Brasil fortalecido, un Sudáfrica fortalecido, el llamado BRICS. exactamente. Entonces, a medida en que Estados Unidos ha ido perdiendo su influencia, Donald Trump dentro de Estados Unidos crece con su eslogan de campaña política, hacer América grande de nuevo. Entonces, hacer América grande de nuevo implica necesariamente recuperar esa influencia americana como hegemón en el tablero geopolítico internacional. Y es allí porque la movilización. Entonces, la movilización no viene de liberar países, porque si nos ponemos a ver, no necesitan movilizar a nadie para deponer a un general, como es el caso de Soleimani. No necesitan ningún tipo de movilización militar para acabar con puntos estratégicos como sedes nucleares o laboratorios nucleares, como hizo con Irán, con misiles teledirigidos. Entonces, ¿a qué obedece? ¿A qué sí obedece esa movilización? Efectivamente obedece al interés de posicionar nuevamente a Estados Unidos como el hegemón, sobre todo en la región. Por eso es que, aunque el discurso oficial sea sobre el narcotráfico, no tiene nada que ver con el narcotráfico. Por eso es que no hay movilización en el Océano Pacífico. Por eso es que no está cubierta la zona, la frontera sur de Estados Unidos. Y por eso es que van directamente al Mar Caribe. Quieren dar un mensaje. El hegemón ha vuelto. O es lo que quieren como mensaje mandar. Tanto a aliados como a adversarios a nivel internacional. La pregunta es, ¿está funcionando? Yo creo que no. Porque esa presión más bien ha fortalecido y viene fortaleciendo un discurso, otra vez antiimperialista, antiintervencionismo. Se posiciona otra vez Maduro con su discurso de víctima ante esa intervención militar, ante esa posible invasión. Bueno, no solo Maduro, todos los países que Claro, tienen ese pero discurso. desde ese discurso se empieza toda una ola, un oleaje de fortalecimiento de discursos que recordemos son los que cambiaron esa influencia en cada uno de sus países, influencia que era pro América y que ahora es pro lo que sea contrario a América. Exactamente. Entonces, por eso es que la izquierda tomó tanto auge y tanta fuerza en la región Y que definitivamente yo sudamericana, creo que estas acciones fomentan e impulsan, lastimosamente, lastimosamente, toda la situación a nivel de izquierda. el Y no, y crecimiento de la no, y no izquierda. queremos dejar acá una idea como que estamos a favor de o en contra de nada, nada de eso, porque esto es un análisis real de la situación. Análisis puro y duro de lo que está sucediendo. Entonces, dentro de ese punto de vista, evidentemente, a la mayoría de los que opinan desde el punto de vista académico, politólogos entendidos e internacionalistas en materia, coinciden en el punto del error que está cometiendo Donald Trump en este momento desde su gestión, de todo punto de vista, tanto interno como externo. Claro, ¿cuáles fueron sus promesas políticas? Él dijo que iba a acabar con la migración ilegal. Mm. Luego dijo que iba a acabar con los conflictos internacionales, caso Ucrania, caso Israel-Palestina.
y dijo que posteriormente iba a acabar con la crisis de narcotráfico. Va en ese orden. Sin embargo, ¿cómo resultó el ataque contra la migración ilegal en su país? Un fracaso total. ¿Qué ha hecho el ICE? ¿Y por qué hoy por hoy el ICE ya dejó de hacer inspecciones masivas? Esto obedece a que está respondiendo la población norteamericana frente a una política pública que fracasó. Sí, sí. Y aunque se intentó atacar o en discurso se iba a atacar de frente el Tren de Aragua, por ejemplo, y otras células rebeldes, por así decirlo, o de terroristas también, porque los denominaron terroristas dentro de Estados Unidos, terminaron siendo perjudicados también latinoamericanos que ya tenían la nacionalidad americana. Recordemos lo fuerte y lo que representa el voto latinoamericano y lo que representó para que Trump llegara, por ejemplo, a su última presidencia. Perfecto. Ahí quiero interrumpirte un poco. La presidencia de Donald Trump. Nos encontramos, según dicen muchos, con dos Donald Trump. Un Donald Trump del primer mandato y un Donald Trump de este segundo mandato. Un cambio evidente del Donald Trump que recibe en este segundo mandato, que tenía una línea de pensamiento y de acción y que cambia drásticamente una vez se va a Europa y se reúne, en este caso, con los reyes de Inglaterra. Entonces, al regreso, pues, se ve otro Donald Trump. ¿Qué se lee? ¿Cuál es la lectura de esta situación? La lectura es que Donald Trump en un primer mandato estaba concentrado en América primero, América First, y ya no es América primero. Ahora es todo lo que está pasando internacionalmente primero que América, lo cual llama la atención que hay un cambio drástico en la prioridad de los intereses de la política pública del nuevo gobierno. Ya no es Estados Unidos primero, ahora es Venezuela, Ucrania, Colombia, Israel, México. Colombia, México, primero que Estados Unidos. Exacto. Ahora es, vamos a afianzar esta cacería de, bajo la figura de inmigración ilegal, lo que demostró fue que todavía existe un racismo importante en Estados Unidos Claro. con el ICE y que el ICE no tenía control de sus acciones y que por eso le están pesando en el voto latinoamericano que recordemos fue lo que lo llevó a la presidencia. A nivel de los conflictos internacionales, que fue su segunda promesa política, acabó con el conflicto de Ucrania. Evidentemente lo que ha hecho es Incrementar, incrementar todo. empezó ya un conflicto en el Mar Caribe, latente. Sigue el conflicto de Ucrania, sigue el conflicto en Israel y Palestina, y vuelve, y surgen ahora nuevos conflictos en Asia, en el continente asiático. ¿Qué está pasando entonces? ¿Dónde queda esa promesa de lograr una paz? Entonces, ¿cuál es la prioridad de este nuevo gobierno de Donald Trump? Que viene cambiando tras esa reunión precisamente con los reyes de Inglaterra. Exacto. La prioridad ahora es recuperar la hegemonía de poder de Estados Unidos. ¿Por qué? Digamos que el nuevo orden mundial, que ya lo hemos hablado también en otro de nuestros videos, y toda la Agenda 2030 responde precisamente a que haya un gobierno mundial, Uno, un único gobierno mundial, que haya una única moneda. Entonces, que exista o resurja un hegemón en el tablero internacional es ampliamente peligroso, pero ampliamente conveniente para aquellos que sostienen la tesis del nuevo orden mundial. por supuesto. Esto es cuestión de análisis. Sin embargo, recordemos que a efectos de una intervención, no pareciera que todo esto apunte a una intervención. No pareciera que todo esto apunte ni siquiera a operaciones quirúrgicas, incluso en tierra, que ya han dicho que van a Sí, entrar a territorio venezolano. ¿Por qué? Porque no hay respaldo de la Organización de Naciones Unidas, no hay respaldo ni siquiera del Parlamento estadounidense, no hay respaldo de la OEA, el TIAR no está activado, entonces no hay un respaldo frente al derecho internacional público de estas acciones que está haciendo Donald Trump. Y la guinda del pastel es precisamente la incautación de este buque petrolero que fue incautado y no llevaba droga, ni tampoco tenía ningún tipo de trata de humanos. y nos los quedamos. ¿Y cuál fue la respuesta de Donald Trump cuando le preguntaron, ajá, ya lo incautaste, no había droga, no había nada de eso, ¿qué pasa con el petróleo? Nos lo quedamos, supongo.
fue lo que dijo textualmente Claro, Donald Trump. Entonces, esto refuerza esa tesis de que lo que se está buscando con la movilización en el Mar Caribe es precisamente recuperar la hegemonía de poder claro. y decir, el mensaje es claro, yo en la región, en todo el continente americano, norte y sur, mando yo. Y como mando yo hago lo que me plazca. Y haciendo un paréntesis allí, no podemos dejar de lado el comentario, por supuesto, de las acciones de Irán en este caso, que también hizo lo propio. Agarró, Sí, acaba de incautar acaba de incautar un también un buque, buque, pero este tenía 10, este 6 tenía millones, 10, es 6 correcto. millones de barriles de diésel. Que Pero, aparentemente ese buque petrolero que incautaron en el Mar Caribe era, dicho por las mismas autoridades norteamericanas, iba hacia Irán. iba a ser Irán, exactamente. Entonces, ¿quién se ve perjudicado? Porque ya Venezuela dijo que el cliente había pagado la totalidad de ese petróleo. Entonces, ¿a quién están robando? Evidentemente el buque es venezolano, pero el petróleo, que era lo que transportaba ese buque, pertenecía, en este caso, según fuentes oficiales de Estados Unidos, a Irán. E Irán acaba de incautar un buque también que llevaba diésel cerca de su territorio. Entonces, cuando las reglas del juego cambian y ya no nos vamos a regir por el derecho internacional, porque tú generas un precedente, ojo, que se dio mientras el mundo entero estaba volteando a Oslo. Exactamente. O sea, el tema de la salida de María Corina Machado terminó siendo un pote de humo para desvirtuar o llevar la atención hacia lo que ocurría en Oslo y por eso tanto protocolo y tanto, incluso una acción hollywoodense. Sí, O sea, no me evidentemente. extrañaría que sacaran una película en Netflix o una serie de Netflix todo es esto, lo que está sucediendo. especialista en eso. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Volviendo a Donald Trump, ¿ves viable la posibilidad de que Donald Trump ingrese a territorio venezolano con la intención de deponer el gobierno venezolano? Primero, no, no lo ha dicho. No ha dicho que su intención sea deponer al gobierno de turno. Su intención es aparentemente controlar el narcotráfico y en las acciones vemos que no tiene nada que ver con el narcotráfico, que Exactamente. obedece más bien a recuperar su influencia como hegemón en la región. Entonces pudiésemos descartar de plano la Yo descarto posibilidad. de plano la posibilidad de que exista una intervención militar en Venezuela. Perfecto. Entonces, si no hay intervención en Venezuela, no hay intervención en Colombia, no hay intervención en México, no hay intervención en ningún país en principio, Por supuesto. porque entonces estaríamos hablando de una situación unilateral. ¿Y qué pasa si eso fuera lo que estuviesen buscando? No necesitan esperar mucho para hacerlo. De hecho, en la espera, Rusia ha respondido con respaldo a México, a Colombia y a Venezuela. Ha enviado armamento, ha enviado tropas. China ha respondido de la misma manera. Exacto. Y Irán, recientemente Corea del Norte también hizo unas declaraciones a favor de esa no la he visto, pero Irán también se ha posicionado. Entonces, el hecho de que ya estén respondiendo aliados, que también son potencia, frente a esta posible agresión norteamericana que, repito, no está respaldada por los organismos internacionales. Y aunque si la intención, de hecho recordemos que lo primero que hizo Donald Trump fue quitar el financiamiento a la Organización de Naciones Unidas, quitar el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, em, empieza a actuar lejos de los organismos internacionales. Entonces, si la posición es quitarle, quitar la influencia o las reglas del juego, cambiarlas de los organismos internacionales que, repito, se crean en principio, también hemos visto que ha ocurrido ciertas cosas que desvirtúan su intención original. O sea, las organizaciones internacionales tienden a desaparecer porque la Organización Mundial de la Salud lo que hizo fue legislar sobre el tema COVID, por ejemplo, y todo esto como si fuese una suprapotencia en exactamente. todos los países diciendo cuál iba a ser el El marco regulador y protocolo, el protocolo a nivel mundial frente a una pandemia, exactamente. que no son sus funciones. Sus funciones son recomendar, no legislar, no imponer Por supuesto. protocolos de seguridad ni nada por el estilo. Y ya hemos visto cuál fue el desenlace en torno a esa pandemia. Entonces, los organismos internacionales tienden a desaparecer. Sin embargo, el hecho de que desaparezcan también genera un ambiente de caos, de ley del más fuerte a nivel internacional que hace que no solamente Estados Unidos pueda incautar un buque, sino que Irán también.
Volvimos a entrar en la Guerra Fría. Sí, claro. En este momento nos encontramos en una nueva Guerra Fría. Guerra Fría, ¿por qué? Porque ya no hay un único hegemón. Entonces ya tus acciones traen consecuencias frente al resto de los países a nivel internacional. Si no eres el único que puede actuar, porque no eres el único poderoso, y empiezas a actuar unilateralmente, das pie a que el resto de las potencias también actúen unilateralmente. Y aquí Venezuela deja de ser centro o protagonista en lo que está pasando en Sí, el mundo entero. evidentemente. Como país pequeño que es que no representa nada sobre lo que se está moviendo en el tablero internacional. Y eso hay que entenderlo. No se trata de, como dicen los discursos de la oposición venezolana, que ya estamos invadidos por Rusia, por Irán, por China y que venga uno más, pues no pasa absolutamente nada. Un absurdo Es completamente. un absurdo completo, es una demostración del desconocimiento que se tiene sobre política internacional. Evidentemente. Si estamos hablando de quién prefiero que me domine, me someta, entonces No importa no de qué estamos, color. no estamos saliendo de Claro, ese por supuesto. sometimiento. No importa si es blanco, azul, rojo, negro, estás Entonces, por debajo, ¿quién defiende sometido. la soberanía en Venezuela? Nadie, Nadie está absolutamente defendiendo la nadie. soberanía en Venezuela. Nadie está hablando de recuperar Venezuela para los venezolanos. Todos quieren entregárselo a alguien diferente. Sí, exactamente. Entonces, qué lástima y qué triste que Venezuela no tenga una representación política porque no lo han permitido ni el oficialismo ni la oposición, porque yo lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, son la misma élite política, son la misma casta política. Y Exactamente. como casta política parasitaria que existe en Venezuela, tanto por parte del régimen chavista como de Dentro la del país, oposición, como la oposición fue. entonces, lamentablemente no existe una luz en el camino de momento para Venezuela, porque estamos hablando de entregamos los intereses y los recursos naturales a unos o a otros, pero nunca a los propios venezolanos. Ya nosotros habíamos dicho que la salida de la narcotiranía en Venezuela respondía a una movilización interna, que podía tener colaboración internacional, pero Claro, como colaboración, no como quisieran todo. claro. Porque si hacen todo, entonces ellos piden todo. Y repito, si esta representación de la oposición quisiera realmente un cambio político, lejos de ir corriendo a recibir un premio, hubiese utilizado la presión psicológica y militar que hizo Estados Unidos en el Mar Caribe Para hacer una para hacer movilización una interna movilización interna. No un picnic de 11 a 12 un sábado, con los sino perritos y con los perritos y los niños y los ancianos, sino realmente una movilización. hace aproximadamente un año te hice una pregunta. Te pregunté si el mundo volvía y si se juramentaba. Me dijiste, ni vuelve ni se juramenta. Correcto. Te hago la pregunta ahora por María Corina Machado. María Corina Machado, vuelve. No vuelve. María Corina Machado no vuelve. Ahora, ¿cuál será el nuevo títere de la oposición según tú? Puede surgir cualquiera, pero las fuentes anuncian, ahorita vi que estaban ya posicionando por el discurso que dio en Oslo a la hija de María Corina, que no ha aparecido en la palestra Pública? pública o política. Sin embargo, vimos cómo se estuvo posicionando en las elecciones a alcaldes y gobernadores Requesens, Exacto. que incluso lo pusieron como con su discurso contrario al de María Corina, para posicionar y recuperar lo que ya María Corina había perdido, que era esa legitimidad y esa representatividad frente al sector opositor en Venezuela. Yo coincido cuando se trata de Regresen, creo que va a ser el próximo títere. Evidentemente el mismo modelo, diferente payaso. Pero ahora dejando de lado un poco Venezuela, un tema que anda en boga, Tercera Guerra Mundial. Yo no la veo. Que exista en este momento una tercera guerra mundial implicaría, como ya lo ha dicho de hecho Vladimir Putin, una destrucción masiva entre todas las potencias. Y si existe una destrucción masiva entre todas las potencias, ¿quiénes quedarían? Claro. Entonces es un miedo infundado, Es un evidentemente. miedo infundado. Tercera guerra mundial no viene. ¿Qué viene? Una repartición Del mundo. del mundo, Claro. que es lo que entiendo responde también a esta movilización en el Mar Caribe. Si Estados Unidos puede meterse en Venezuela, ¿por qué China no pudiese meterse en Taiwán?
¿Por qué Rusia no pudiese meterse en Ucrania? ¿Por qué Irán no pudiese acabar con Israel? Exactamente. Entonces, ¿quién determina las reglas del juego? La ONU. Porque Estados Unidos, con sus acciones unilaterales, pareciera mandar un mensaje que ya los organismos internacionales no No hacen mandan falta. y no hacen falta. Y si volvemos a la ley del más fuerte y lo que no viene es guerra mundial, entonces lo que viene es una repartición, como hicieron con las Coreas, por ejemplo, Por supuesto. o Alemania Entonces, en su momento. quizás esto es un mensaje muy claro para muchos de los países que aún no se han armado y como dice el arte de la guerra, pues Si evidentemente, quieres si paz, quieres paz, prepárate para la guerra. prepárate para la guerra. Entonces, hablamos de lo importante que es para los países entender que si no se arman, no para hacer guerra, sino para no ser víctimas dentro de la geopolítica mundial. Yo creo que hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que si las potencias no te dejan, pues no puede surgir como una potencia armamentista. Pero lo logró Irán, lo logró China, lo logró Corea del Norte. Entonces sí se puede hacer con un poco de inteligencia. ¿Sabes? Yo creo que no es para hacer guerra, es para que estén todos alineados en cuanto si me toca, yo también tengo como defenderme. Y de cara a ello, yo creo que los países, todos, sobre todo los países como que tienen muchos recursos económicos, están obligados a ser una potencia armamentista, no de cara al peligro, repito, al mundo, sino para autodefenderse, para evitar precisamente que haya una situación que pueda menoscabar su democracia y sus intenciones de independencia y no tener que pegarse a la sombra de. ¿Qué opinas tú? Yo creo que efectivamente, de hecho, Europa vio como grave error no haber invertido en el área militar. Y con todo el tema Rusia y Ucrania, ahora están empezando a invertir. Y ese ejemplo, porque ellos se dieron cuenta de que fue un error, que es lo que tú estás diciendo, ese ejemplo lo tiene que copiar el mundo entero. Porque si tú puedes responder ante una agresión, entonces en esa medida tú vas a ser más respetado. Evidentemente. Recordemos por qué también fue tan sencillo para el régimen chavista, retornando a Venezuela, dominar el país. Y era porque el monopolio de las armas lo tenía el Estado. Porque es más difícil en Estados Unidos. Porque la población civil tiene acceso al armamento. Entonces, tener derecho a la defensa no es nada más saber que puedes defenderte. Por supuesto. Es también tener la posibilidad de armarte para poder hacer una defensa en la misma proporción de la agresión que te vayan a hacer. Bien, Y ese derecho natural se refleja también en los países en el ámbito del derecho internacional. yo estoy de En la acuerdo. medida en que los países puedan también armarse para defenderse de cualquier agresión, en esa medida nunca saldremos de guerras frías, pero nunca entraremos en guerras mundiales. Estoy de acuerdo contigo. Refrendo cada una de tus conclusiones. Pero definitivamente también depende de la capacidad de, De ellos. la voluntad de los políticos, Yo por creo que no supuesto. es tanto la voluntad, sino de la capacidad, porque lastimosamente yo creo que a veces la gente es tan tonta que no entiende que estar oportunamente en el poder demanda una responsabilidad colectiva, más que un saqueo. Y el saqueo, pues definitivamente, por eso es que muchos países están como están, porque los políticos van a desangrar las arcas de los estados y se les olvida el estado y se quedan sin estado. Y como dijo un político en una oportunidad, no hay nada que me entristezca más que morir fuera de mi país por destierro. Entonces muchas veces estos destierros ni siquiera obedecen a los propios nacionales, sino que son imposiciones de aquellos que controlan el país. Y que a veces ese control viene precisamente para el mismo saqueo sistemático que estás diciendo tú. Exactamente. Efectivamente, esa frase es de Pérez Jiménez. Y, y el hecho de lo que ocurrió con Pérez Jiménez y la salida de Pérez Jiménez fue lo que trajo a Venezuela el comunismo.
porque los primeros comunistas no son los chavistas. No, evidentemente. Entonces, todo este movimiento de izquierda, que vino en crecimiento por los errores cometidos por Estados Unidos al intervenir y meterse en los países donde no se tenían que meter, trajo una cultura antiimperialista que hoy por hoy son gobierno en prácticamente toda la región. Pero esos gobiernos no trajeron democracia ni trajeron beneficio para la población, Ni riqueza ni tampoco. riqueza para la población. Entonces fueron gobiernos que desde el resentimiento hicieron gobierno. Y en el resentimiento se enriquecieron ellos, perjudicando a la población. Entonces nunca ha existido ese querer liberar naciones. No, evidentemente. Siempre ha sido, que es lo que establece la política internacional, que los países van a responder siempre en pro de sus propios intereses, no de los intereses de terceros países. Claro, y eso está claro. Entonces, la frase que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, es cierto. Y Venezuela, para querer salir del gobierno que tiene y del régimen que tiene, lo primero que tiene que entender es cómo hacerlo y no es bajo estos políticos que lo que buscan es entregar los recursos en vez de a unos a otros, pero Ok. siempre terceros y nunca a Venezuela. Recuperar Venezuela pasa, y ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, por cambiar la representación política que tenemos en Venezuela. La élite política, y aquí entra tanto gobierno como oposición, tiene que cambiar. Los outsiders políticos surgen es precisamente por eso, porque las poblaciones del mundo ya están asqueadas y hartas de las élites políticas que las gobiernan, porque ninguna ha querido el bienestar para su propia población. Y por eso es que vienen surgiendo estos nuevos outsiders políticos. Esperemos Dios mediante entonces que llegue un outsider político a Venezuela y que entienda claramente lo importante que es este país tan rico, tan maravilloso, tan bello, y que realmente llegue a amar al país. Pero sí les puedo decir algo, no lo tenemos todavía. Aún no estamos ni cerca de tener esa persona. Nada que surja de la mal llamada oposición o del gobierno viene a cambiar el país, viene a No, dañarlo, viene a destruirlo y viene a saquearlo. Entonces necesitamos ética, moral, amor al país. Cuando eso llegue, cuando ese candidato llegue, que no va a llegar alzando banderas políticas tradicionales, ni partidos políticos tradicionales, ni defendiendo élites ni políticas defendiendo élites tradicionales. políticas, ni abrazándose en un país o en otro con esa gente. Entonces sabremos que estamos quizás buscando lo correcto y apoyando a la persona correcta. Y En el momento en el que ya no se hable de la unidad de la oposición, porque la unidad de qué? Estamos hablando de que hay una cesta de manzanas podridas en esa mal llamada unidad. bueno, esa es la unidad, las manzanas podridas. La unidad es la unidad de las manzanas podridas. Claro que Y sí. por eso vemos como una manzanita se abraza con otra y se pudren todas las... Lo que no termina de entender la población venezolana es que no hay nada que salga de esa cesta que pueda darte una manzana sana. Por supuesto, Toda la cesta está podrida. Y eso es lo que representa la oposición y el chavismo en Venezuela. por supuesto, Entonces, si yo nada más puedo escoger entre una cesta de pudredumbre u otra, entonces yo no estoy escogiendo en libertad. por supuesto. Y si ninguna de esas cestas responde a los intereses de la población venezolana, entonces yo estoy escogiendo entre el malo y el peor. Exactamente. Y eso no es una sana escogencia ni Ni una es sana elección, democracia, ni es democracia. por supuesto. Entonces, concluyendo, ¿bien intervención? No, No bien intervención. ¿La movilización responde al narcotráfico? negativo, Tampoco responde al narcotráfico. Hay una repartición y se están moviendo las fichas en el tablero internacional para ver cómo se posicionan geopolíticamente las nuevas potencias y cómo se reparten literalmente el mundo. En este caso, ¿Venezuela tiene algún tipo de protagonismo? No. Venezuela no es protagonista, es escenario. Escenario de esto que estamos hablando. por La supuesto. oposición menos. Entonces, los que están esperando, con esperanza, en que haya una acción que traiga como consecuencia un cambio político en Venezuela, lamentablemente está fantaseando en este Por momento. supuesto que sí.
Entonces, aterricemos un poquito en la realidad, veamos el panorama, que no es nada más lo que digan las noticias, porque ya sabemos que los noticieros responden a sensacionalismos, por supuesto. que responden a tendencias, Matrices de opinión también, claro. matrices de opinión, y que realmente la noticia no es lo que refleja la realidad de lo que está sucediendo. Y que a veces tenemos que abrir los ojos, detenernos y analizar realmente si lo que nos están bombardeando en noticias responde efectivamente a una realidad o si más bien oculta o distrae de algo que esté sucediendo con mayor importancia. Y aquí venimos también en torno a lo que el 20 de diciembre está pautado, que salgan documentos sensibles en Estados Unidos. No se extrañe pues que haya un evento o una noticia que distraiga la atención de lo que va a suceder en Estados Otro pote de Unidos humo y no te extrañe que sea ese otro pote de humo relacionado nuevamente con con Venezuela. Venezuela. Yo también estoy de acuerdo. Eso sería el 20 de diciembre, 19 Y años. también pueden esperar por ahí los que están en Estados Unidos, el TPAs. Yo creo que de cara al fracaso que ha tenido hasta el momento Donald Trump con todo lo que ha sido su política, evidentemente una de las formas de recuperar ese voto fuerte latinoamericano, pues definitivamente es otra vez activando el TPAs. ¿Lo activará? Seguramente sí. El resultado será recuperar ese voto latinoamericano. Yo creo que eso está más complicado. Bueno, como apostamos siempre a la memoria de corto plazo, Puede pasar. puede pasar. Bueno, ya ha sido todo por hoy. Ha sido este programa el final, así espero que le guste y bueno, Un poco de contexto también para que la gente entienda un poco lo que está sucediendo. bueno, Y gracias nuevamente por acompañarnos. Bendiciones para todos. Pensadores de bendiciones. conciencia, reflexiones para un mundo mejor. Dios los bendiga.